Hoy te traigo un rincón que parece literalmente sacado de una postal o de una película de Disney. Te he traído a Vernazza, la joya de los Cinque Terre. ¿Te vienes conmigo a un pueblo de ensueño? Dentro vídeo. Hola mi gente, estoy súper contenta de haberte traído aquí, como siempre muy emocionada, pero hoy especialmente porque hoy estamos en Vernazza, Italia, y esta ocasión es sin duda una para recordar en todas las aventuras que te traigo. ¿Sabes que este es uno de los pueblos más bonitos de toda Italia? Los Cinque Terre son 5 pueblos costeros antiguos en la costa de Liguria. Son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1997. Estos 5 pueblos están conectados por trenes, barcos y senderos, y lo que más me ha impresionado es lo del tren porque mira dónde está. El nombre de Vernazza aparece por primera vez en documentos en el 1080, conocida por muchos como la más pintoresca. Por eso estoy aquí, y eso es por su puerto natural, su castillo medieval y sus casas coloridas alrededor de todo el agua. Este fue un puerto estratégico durante la Edad Media dominado por la República de Génova. La población vivía del mar, del cultivo de la uva y de actividades comerciales. Este lugar estaba muy bien fortificado, ya que tenían que protegerse contra los piratas sarracenos. Y todo esto nos lleva al castillo de Doria, que fue construido entre los siglos XI y XV. Aunque queda poco del complejo original, su torre Belforte sigue en pie. Desde esta torre se vigilaba el mar y se aseguraban de que no hubiera ataques a la vista.
y madre mía, creo que voy a tener que parar porque es que estoy sin aire, Dios mío, el subir aquí es un desafío, pero también una preciosidad. En este viaje vas a oír que estoy muy emocionada varias veces porque es que de verdad que me hace especial ilusión estar aquí y llenarme los ojos con estas vistas. A su vez que poder enseñártelo y que me puedas acompañar en todos estos paseos. Otra de las joyas de este pueblo es su iglesia. Esta iglesia es la iglesia de Santa María de Antioquia y fue construida en el siglo 1318. Su estilo es gótico ligur, que es muy común en esta costa y está construida en una roca junto al mar, lo que es algo peculiar. Se dice que se encontraron los restos de Santa Margarita en esta zona y por eso construyeron la iglesia aquí. He estado dentro, pero durante la misa y no permiten las visitas durante este momento, por lo que te puedo enseñar unas imágenes por aquí. La Piazza Marconi es el corazón del pueblo y te la voy a enseñar también un poquito mejor en otro vídeo que te voy a subir muy pronto. Yo sin duda he aprovechado para tomarme un buen aperitivo y admirar las vistas que sin duda no tienen pérdida, o sea, es que son unas de las más bonitas que he visto nunca. Como te comentaba antes, este pueblo ha sido inspiración para una película reciente de Disney llamada Luca. Vernazza es el pueblo ficticio de Portorosso. Y la verdad que es clavada, la puedes identificar en cuanto pisas este lugar. Algo que también me ha llamado la atención del pueblo es que cuando estás bajando por todos sus caminitos hay puentes a los que no puedes acceder porque son propiedad privada de los residentes. O sea, tú me dirás cómo es tener un puente como parte de tu casa. Me he subido más o menos como 200 escaleras para enseñarte el cementerio de este lugar tan mágico. ¿Ves este brillito? Te aseguro que no es maquillaje. Y te he traído aquí porque normalmente hacemos estas visitas y te quería enseñar cómo es un cementerio en esta preciosidad de sitio. No sé si lo oyes, pero en el fondo se oyen las campanas de la iglesia y es súper tranquilo. Junto al atardecer no puedo evitar sentir un poco de nostalgia viendo todas estas tumbas y demás. Encima es que hay fotos en ellas, con lo cual te puedes imaginar obviamente a la persona fallecida, pero bueno, obviamente aceptando cada año que la muerte es parte de la vida. Imagino que como todos vosotros que estáis en este mismo camino, al igual que yo. La verdad que no puedo evitar pensar un poco en el cementerio de mi pueblo porque se parece bastante. Me estaba yendo y algo muy curioso que acabamos de ver es este tipo de transporte que es como una montaña rusa literalmente, para que pone en italiano, hemos deducido que es para transportar animales y personas. Me puedo imaginar que la experiencia es como ir a la Warner Bros. A un parque temático en cuanto te montas aquí, porque es que la vía es súper fina y va rodeando toda la montaña.
no puede haber mejor final para este vídeo que haberme subido a lo alto del cementerio y ver estas pedazos de vistas del atardecer de Vernazza. Quería darte las gracias por siempre estar apoyándome, acompañarme en todos los vídeos y disfrutarlos casi tanto como yo. Como siempre te mando un besazo y un abrazo. Muchísimas gracias por acompañarme y te veo como siempre la semana que viene. ¡Chao!